Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta presentación, Alfonso y yo les vamos a hablar acerca del experimento de Young con microondas. Esta presentación la dividimos en estos puntos, los cuales son la introducción, los objetivos, el marco teórico, los materiales y el arreglo experimental, los resultados, el análisis de los resultados, las conclusiones y las referencias. Un poquito de Thomas Young. Thomas Young nació en Inglaterra en 1773. Fue un físico y su contribución fundamental al campo de la luz fue el experimento de la doble rendija. Con este experimento, Young desafió las teorías de Isaac Newton, quien defendía que la luz era una partícula, y demostró que la luz es una onda. Esto lo hizo probando que la luz sufre el fenómeno de interferencia que es propio de las ondas. El experimento demostró que cuando las ondas provenientes de dos rendijas estrechas se superponen sobre una pantalla colocada a cierta distancia paralela a la línea que conecta estas rendijas, aparece en la pantalla un patrón de franjas claras y oscuras espaciadas regularmente. Esto se le conoce como el patrón de interferencia. Esta es la primera prueba clara de que luz más luz puede dar lugar a oscuridad. Como objetivos en esta práctica, pues vamos a replicar el experimento de Young utilizando microondas en lugar de luz visible, y con esto vamos a examinar los patrones de difracción e interferencia formados al pasar por una doble rendija. Vamos a poder calcular la distancia entre las rendijas midiendo la distancia entre los máximos, y por último vamos a poder verificar que las posiciones de los máximos y de los mínimos correspondan con lo establecido por la teoría. Bueno, como marco teórico ya se mencionó anteriormente el concepto de difracción, y pues la difracción ocurre cuando un haz de luz incide en una rendija generando un patrón que es reflejado en una pantalla. En la figura 1 podemos observar la representación gráfica y pues tenemos el haz que incide la rendija, y pues nosotros vamos a observar en la pantalla pues lo que es el patrón de interferencia. También otro concepto que es importante, pues los patrones de interferencia. Se identifica una zona donde la intensidad de la luz es más brillante, que es conocido como el máximo. Los máximos se dan debido a que las ondas interfieren constructivamente, lo que hace que se sumen y den como resultado una onda más intensa. Cuando la luz pasa a través de dos rendijas, dos ondas emergen de dichas rendijas. El ángulo del máximo producido por la onda en el patrón de interferencia es descrito por la ecuación que está a la izquierda, donde D es la separación que existe en las rendijas, θ es el ángulo a partir del centro de donde está ubicado el láser hacia el punto máximo más alto, lambda es la longitud de onda del haz de luz y m es el orden 0 para el máximo central, 1 para el siguiente máximo y así sucesivamente. Debido a que los ángulos que utilizamos son pequeños, se puede asumir que el seno de θ es aproximadamente igual a la tangente de θ, y analizando la figura 2 y utilizando trigonometría obtuvimos que la tangente de θ es igual a y sobre d. Podemos observar a la derecha la imagen, y la ecuación de la interferencia resulta de la siguiente manera, que también está ahí descrita. Bueno, el material de arreglo experimental que utilizamos fue el transmisor y receptor de microondas, las láminas metálicas y el gonómetro con brazos. Ese fue el arreglo experimental que se siguió, y como se puede observar, pues se colocaron frente a frente sobre el gonómetro con brazos, y las láminas metálicas estaban colocadas justo en el centro. Pues la metodología que se siguió, los colocamos el generador de microondas, las láminas metálicas, el detector de microondas sobre el gonómetro. La distancia entre las láminas metálicas era aproximadamente de 1.5 centímetros, y realizamos un muestreo angular y encontramos la correspondencia entre el ángulo en el que se encuentra el receptor y la intensidad que se obtiene para estudiar condiciones de interferencia constructiva y destructiva. Bueno, estos son los resultados que obtuvimos. El receptor se rotó con la ayuda del goniómetro y se registraron las lecturas de 16 ángulos diferentes para determinar la intensidad máxima y mínima. Aquí en la tabla 1 podemos observar la intensidad registrada por el lector en función de su ángulo. Comenzamos desde un ángulo 0 y incrementamos en 5 unidades hasta llegar hasta 75. Aquí podemos ver una gráfica que hicimos con esos datos, en el cual en el eje Y ponemos la intensidad en miliamperes y en el eje X ponemos el ángulo. Esta gráfica la hicimos con el fin de poder identificar los máximos y mínimos de interferencia. Claramente en el gráfico se ve como los puntos más altos son los máximos y como los puntos más bajos son los mínimos.
Estos máximos y mínimos los pusimos en estas tablas. En la tabla 2 están los ángulos de máxima intensidad y en la tabla 3 están los ángulos de mínima intensidad. Y bueno, conociendo las posiciones de estos máximos y mínimos, podemos calcular la distancia entre las rendijas utilizando las siguientes ecuaciones respectivamente. La ecuación de la izquierda es para los máximos y la ecuación de la derecha es para los mínimos. Aquí se muestra un ejemplo del cálculo utilizando el máximo del primer orden, el cual nos dio una distancia entre las rendijas de 8.33 centímetros. En la tabla se resumen los demás valores calculados y podemos ver que todos están más o menos en el mismo rango. Todos estos valores los podemos promediar para sacar un valor final, el cual nos dio un valor de 7.88 centímetros. Nosotros ya sabíamos que la distancia real entre las rendijas era de 7.60 centímetros. Entonces, con esta información podemos calcular nuestro error relativo que tuvimos en las mediciones, el cual fue de 3.68%. Y bueno, conociendo la distancia exacta entre las rendijas, también es posible calcular las posiciones teóricas de los máximos y de los mínimos, utilizando las siguientes ecuaciones respectivamente, las cuales son un despeje de las ecuaciones que vimos anteriormente. La ecuación de la izquierda es para calcular los máximos teóricos y la ecuación de la derecha es para calcular los mínimos teóricos. Un ejemplo de este cálculo nuevamente se muestra utilizando el máximo del primer orden, el cual nos dice que teóricamente el primer máximo se debe encontrar a 22.02 grados. Aquí resumimos todos los ángulos teóricos calculados. En la tabla 5, que es la de arriba, podemos ver los máximos teóricos y en la tabla 6 podemos ver los mínimos teóricos. Como podemos observar, la distancia teórica entre los máximos y los mínimos concuerda muy bien con el valor calculado experimentalmente. Bueno, como conclusión, podemos definir que los fenómenos de difracción e interferencia fueron observados exitosamente. Las distancias entre las rendijas calculadas con ayuda de los máximos y mínimos concuerda con el valor esperado. Las posiciones de los ángulos de máxima y mínima intensidad están dentro del rango de lo esperado teóricamente, y midiendo la intensidad en intervalos más pequeños pues, sería una opción para ayudar a disminuir el error que se obtuvo. Estas son nuestras referencias y pues muchas gracias.